Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Continuamos con la serie de capacitación del desafío Jóvenes Recrees Team. Por ahí algunos están preguntando cómo se inscriben al concurso. Para los que no se han inscrito, por ahí se los vamos a anotar en el chat para que lo tengan. Y a los que ya están inscritos, pues bueno, les vamos a invitar a todas las actividades que estamos desarrollando y que estamos caminando en este desafío. Antes de avanzar, quisiera invitarlos para las sesiones que vamos a tener el próximo lunes, porque el lunes, a pesar de que es un día de asueto, vamos a estar transmitiendo para ustedes 2 conferencias. Primero en la mañana tenemos una conferencia con Carlos Nuño a las 10 de la mañana, que nos va a estar hablando sobre cómo hacer y cómo avanzar en estos momentos en la era digital, hacer buenos negocios en la era digital. Carlos Nuño es un especialista en el área de marketing digital, entonces pues nos va a dar muy buenas ideas y muy buenos conceptos en estos temas. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, nos va a estar acompañando nuevamente la gente de Google, va a estar con nosotros Federico, y esta sesión va a ser muy importante porque Federico tiene en sus manos el instructivo para la creación de proyectos, el instructivo que les mandamos por correo y que es el que ustedes tienen que llenar que ustedes tienen que llenar para subir tu portafolio al proyecto. Ese instructivo Federico lo va a tener en sus manos y lo va a revisar con ustedes paso por paso y punto por punto. Entonces, pues bueno, invitados están para el lunes para que nos acompañen. Y bueno, continuamos con la sesión de hoy. Tenemos la presencia de el doctor Ramón Morales, aquí lo tenemos, y a la compañera ingeniera Fátima, que vienen de Intel. Es la tercera sesión que nos están ayudando en el tema del curso que nos están dando de cómo ir desde la creatividad a la innovación. O sea, realmente cómo ser innovadores reales. Entonces, pues bueno, chicos, Ramón, Fátima, muchas gracias por su apoyo. Gracias por estar con nosotros y pues ahora sí que los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Francisco. Pues todo un placer de estar de nuevo el día de hoy con ustedes, donde el día de hoy tenemos el objetivo de presentarles ya lo que es las fases finales de todo lo que es este proceso de creatividad hacia lo que es la parte de innovación, en donde, como recordarán, hemos visto diferentes metodologías, hemos visto algunas tools que ustedes pueden utilizar en lo que es la parte de su proceso, y llega el momento de concretar, ¿sí? De cómo toda esta información los va a llevar hasta cierto punto a que tengan un reporte, una prueba de concepto que puedan ustedes ya mostrar, ¿sí? Lo que es la parte de su proyecto. Para esto, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la etapa de investigar, que sería la siguiente etapa que nos toca. Entonces, pues Fátima, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ramón. Sí, como mencionaba Ramón y el ingeniero Francisco, ya llevamos otras 2 sesiones, ya llevamos varias etapas, varias técnicas, entonces es hora de concluir y de ver lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de la etapa de investigación, ¿no? Hasta este punto, si recuerdan, en la etapa de mejorar, ya nos habíamos cuestionado mucho y habíamos visto nuestro problema desde varias perspectivas, lo cual va a enriquecer nuestra solución, ¿no? Entonces, hasta este punto ya tenemos una o varias hipótesis que probar. Pero bueno, entonces en esta etapa de investigación es donde nos vamos a dar el lujo de estar explorando, de estar investigando si realmente concluimos bien, si ese es el problema. También vamos a experimentar otras áreas que no habíamos considerado en otras etapas. Y bueno, así nos encontramos en la etapa de investigación. Ahora, el proceso de investigación, ¿en qué consiste este proceso de investigación? Bueno, pues ya como dijimos, ya estamos en el nivel 4, entonces aquí es donde incluimos a nuestros clientes potenciales para recaudar información. Es un acercamiento sistemático, entonces tenemos que identificar y jerarquizar todas las incertidumbres que ya encontramos en las etapas anteriores y obviamente también visualizar de qué manera vamos a poder experimentar, pero que esta manera sea más económica y más rápida. ¿Por qué? Porque queremos optimizar recursos. Todavía no nos podemos dar el lujo de estar utilizando todos los recursos que queramos, ¿no? Todavía estamos un poquito medidos estamos limitados.
Y bueno, entonces vamos a experimentar, vamos a observar, nos vamos a cuestionar y vamos a seguir haciendo asociaciones como en todo el proceso. Y este proceso de investigación al final lo que nos va a hacer es tener un entendimiento mucho más completo, todavía más completo de nuestro problema y sobre todo de nuestra solución, de lo que nosotros vamos a proponer. Entonces, pues bueno, nos va a ayudar a mejorar nuestra idea con todo el conocimiento obtenido y luego vamos a ver las siguientes etapas, ¿no? Y bueno, en esta etapa de investigar, creo que algo que es muy importante es, ya que llevamos toda la etapa de mejoración y también donde nos cuestionamos varias cosas, aquí es donde nos tenemos que despegar un poquito de mi idea. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde nos vamos a dar cuenta que tal vez esa idea que tú tenías o esa solución que tú tenías no va a terminar siendo tal vez la final, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa? Pues no hay que enamorarnos de mi idea, sino hay que enamorarnos del problema que queremos resolver. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que tal vez nos va a terminar llevando a otras cosas que no habíamos considerado. Entonces, aquí es donde tenemos que validar la idea que tú tienes en mente y, bueno, pues prepárate porque probablemente vamos a cambiar de dirección o vamos a ajustar esa idea que tú tenías. Chicos, en esta parte es muy importante comentarles de que en todos estos años que tengo trabajando en proyectos de innovación, este es uno de los grandes problemas que he notado no solamente externamente con las compañías que hasta cierto punto me ha tocado darles un poquito de consultoría o jóvenes que están trabajando en proyectos, pero de igual forma internamente con mis equipos. Es una de las grandes equivocaciones que muchas veces tenemos. Incluso yo en mis principios también lo hacía, en donde lógicamente gastas mucho tiempo trabajando en lo que es la parte de tu proyecto, en lo que es la parte de tu idea, piensas que es la mejor idea, es el mejor proyecto. Sin embargo, esto nos ciega en ocasiones a obtener una retroalimentación o feedback de más gente y ver que quizás no es el mejor camino para solucionar lo que es la parte del problema. Entonces, siempre acuérdense que tenemos que enamorarnos de lo que es la parte del problema, tenemos que entender qué exactamente queremos solucionar y en base a eso sí, traer diversas soluciones, traer diversas ideas, pero hasta cierto punto cuidando de no enamorarnos de lo que es la parte de la idea o del proyecto. Hoy en día, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar apoyando a otra compañía en donde uno de los grandes problemas es que se enamoraron tanto de lo que es la parte de su proyecto que tienen más de 4 años que no han podido salir del mercado. ¿Saben lo que significa eso? 4 años sin no poder salir al mercado y simple y sencillamente porque el proyecto está mal. ¿Sí? Se enamoraron totalmente del proyecto y no se enamoraron de lo que es el problema que querían solucionar en un principio. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. Sí, como dice Ramón, la verdad es que también a mí muchas veces en proyectos me ha pasado y ni modo, en este proceso de innovación nos tenemos que dar cuenta que lo que queremos es resolver el problema, entonces pues despegarnos un poquito de esa idea, ¿no? Que tal vez no va a ser la final. Y bueno, ahora también en esta etapa es donde también tenemos que aprender iterativamente por medio de la experimentación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ya habíamos mencionado que el proceso de la innovación en sí no es un proceso que se va a dar de un paso para otro, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que regresarnos a otras etapas que ya pensamos que habíamos pasado y que habíamos resuelto. Entonces, es en este proceso donde tenemos que otra vez a lo mismo, ¿no? Ver la deseabilidad, la factibilidad, la viabilidad y entonces, conforme a eso, también pues tener estudios técnicos, como ya vimos también, elaborar nuestra propuesta de valor para el cliente, también el Canvas que ya llenamos y que pudimos entonces considerar varias áreas de nuestra idea y mejorarla. También ciertos métricos como un scorecard. Tenemos que también pues jerarquizar las posiciones, las suposiciones críticas como pues de qué tamaño es mi mercado, la experiencia del usuario, ¿no? Esta idea que estoy creando sí va a funcionar, es algo que les va a parecer útil a ellos. También, pues, pensar en, obviamente, competencia, ver qué ventajas competitivas tengo yo también, o sea, qué estoy aportando nuevo, qué estoy aportando de valor yo. También considerar, claro, finanzas, porque si tuviéramos todo el dinero del mundo,
pues sí, qué padre, pero en este momento no se puede y tenemos que ser congruentes con eso y trabajar con lo que tenemos, ¿no? También todos los recursos tecnológicos que tenemos. Y entonces después, pues vamos a diseñar y ejecutar los experimentos. Y en esta etapa, lo que tenemos que centrarnos en las hipótesis que ya fuimos formando en las otras etapas, vamos a ver si nos va a funcionar al final para solucionar nuestro problema o no. Y otra vez volvemos a evaluar e iterar, ¿no? Vamos a ver también porque estamos hablando mucho de iterar, ¿no? Pero en qué momento entonces vamos a parar. Bueno, vamos a hablar más adelante de esa etapa donde vamos a decir, ok, entonces tu proyecto ya está excelente, ya puede pasar a la siguiente etapa, o de plano cambiar de dirección, ¿no? Y desecharlo. Y también, pues, ver si pasa esta etapa y entonces ya puede ser esa idea pulida, ese diamante, ya puede pasar a lo siguiente, entonces ver el siguiente nivel de inversión que vamos a requerir, ¿no? Y bueno, en esta etapa, claro está que nuestro objetivo es aprender y reducir riesgos de una manera económica y rápida, ¿no? Entonces les vamos a enseñar varias técnicas que también les van a funcionar mucho para poder evaluar sus hipótesis y sus proyectos. Y bueno, vámonos a lo siguiente. Entonces, bueno, para empezar esta etapa también de investigar, nos tenemos que hacer 6 preguntas claves que nos van a aclarar muchas cosas y muchas partes de nuestro proyecto. Entonces, bueno, empieza con las 6 preguntas centrales para investigar. Bueno, como número 1, tenemos tu definición del problema, ¿es de relevancia para tus clientes? Entonces, ¿por qué estamos cuestionándonos esto? Vaya, porque hay veces que nosotros podemos influenciar también y que podemos creer que nuestra idea, como dijo Ramón, es la mejor y que esta idea que yo tengo es la que va a solucionar de todas, ¿no? Y muchas veces no es así. Entonces, es aquí donde nos tenemos que cuestionar esto. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir con las personas que están viviendo el problema directamente y los vamos a entrevistar, ¿no? Y vamos primero validar que el problema que tenemos nosotros es el correcto a resolver, ¿no? Entonces, si desde ahí, pues no, pues entonces hay que checar en las otras etapas pasadas en que nos equivocamos, ¿no? También no hay que hablar acerca de nuestra propuesta de solución, porque de esta manera podemos influenciar al testigo, ¿no? Entonces es como si llegáramos y, oye, ¿verdad que tú tienes este problema y esta sería la solución? Y el testigo así como, sí, eso es lo que tengo. No, eso no es lo que queremos, porque queremos un punto de vista objetivo. Queremos que realmente ellos se abran y nos externen el problema que ellos están viviendo en carne propia, ¿no? También pues debemos de hacer preguntas muy concretas en esta parte de las entrevistas y también hay que enfocarnos en descubrir los puntos y problemas que más les afectan a nuestros usuarios, ¿no? Y a los que queremos ayudar. No simplemente hay que hacer preguntas que nos van a llevar y que nos van a dar la razón a nuestra solución, ¿no? Eso es algo que no se vale, que tenemos que ser objetivos para que al final nuestro proyecto de innovación funcione, ¿no? Y claro, en esta etapa es donde también tenemos que tener mucha retroalimentación de nuestros usuarios y de todas las suposiciones que, por ejemplo, hicimos en la etapa de mejora, ¿no? Todas esas suposiciones de costos, del problema, de la solución, de la experiencia del usuario, todo eso lo vamos a hacer en forma de preguntas y nos va a llevar a decir si estábamos en lo correcto o vámonos para otro lado. Y bueno, en esta parte me gustaría mucho enfatizar en que es muy diferente que yo pregunte, por ejemplo, si yo ya detecté que, por ejemplo, no estoy teniendo muchas ventas y veo que muchos usuarios llaman mi sistema de ventas como burro o difícil de usar o todo eso, esa es mi suposición y esa es mi hipótesis, ¿no? Pero ahora hay que ver si realmente ese es el problema que están viviendo nuestros usuarios o tal vez es otra cosa, ¿no? Entonces es muy diferente preguntar, por ejemplo, ¿nuestro sistema de compra es difícil de usar? Pues ahí estoy llevando al testigo a que me diga, pues probablemente está comprobado que cuando tú haces ese tipo de preguntas, pues el usuario dice, sí, es muy difícil de usar por esto, ¿no? Pero no es lo que queremos enfocar, porque queremos ver también las otras áreas que nosotros no estamos considerando en nuestra hipótesis. Entonces, es muy diferente preguntar eso a preguntar,
¿cuál es la parte más difícil de comprar con nosotros? Y entonces, con esta pregunta, si se fijan, nos estamos abriendo a muchas otras posibilidades que nos pueden decir los usuarios qué es lo que les hace difícil la compra. Entonces, es en esta etapa donde nos tenemos que cuestionar eso y llegar prácticamente al problema raíz y darnos cuenta si todo lo que habíamos elaborado antes estamos en lo correcto para poder continuar. Ahora, ¿tu cliente valora tu solución propuesta? Muchas veces nosotros en esta etapa les vamos a poner un ejemplo muy concreto en África, pero muchas veces nosotros pensamos que ya nuestra solución es la que va a encajar perfectamente con el usuario y que es lo que ellos realmente quieren. Pero la realidad es que no. Entonces es aquí donde tenemos que otra vez llevar entrevistas para el análisis de las soluciones y pues conseguir retroalimentación otra vez de nuestra idea. Pero, ¿cómo le vamos a hacer en esta etapa? Lo que le vamos a pedir a nuestros clientes es que nos describan el problema para ellos y qué solución deseada tendrían ellos, ¿no? O sea, ellos qué propondrían, ¿no? Esto obviamente nos puede dar cierta inspiración para mejorar y todavía pulir más nuestra idea y para considerar otras áreas. También tenemos que, pues, por ejemplo, confirmar nuestra solución para ver si realmente ayudaría a resolver su problema, ¿no? Porque tal vez yo estoy evaluando un problema que a la hora de hacer esta pregunta de que si mis clientes valoran mi solución propuesta, me doy cuenta que tal vez ni siquiera estoy analizando el problema que ellos me están dando, ¿no? Entonces, también hay que ver esa parte. Encuentra también cuál es su criterio para comprar o no. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo mi super solución, pero veo que, por ejemplo, está fuera de su alcance, por ejemplo, económico, y que al final, pues yo lo que quiero es solucionarles a ellos el problema, pues entonces ver de qué manera puedo adaptar también mi hipótesis y mi proyecto para entonces realmente poder ayudarles a ellos, ¿no? Y bueno, obviamente volver a obtener retroalimentación crítica de nuestras suposiciones, ¿no? Aquí, en esta pregunta también hay que ver si realmente nosotros creemos que ya estamos dispuestos a enseñar este concepto, por ejemplo, a, no sé, a mi líder de proyecto, ¿no? O a mi manager. O sea, si realmente yo creo que ya está muy completo, pues a ver, ¿estás dispuesto a enseñarla? O sea, ¿te atreverías a enseñarla? Nos tenemos que hacer este tipo de preguntas porque muchas veces decimos, no, pues la verdad no, porque le falta esto, esto, esto. Ah, ok, entonces ahí es donde nos damos cuenta del todo lo demás que tenemos que agregar, ¿no? Ahora también, ¿estarías dispuesto, por ejemplo, a dirigir, a, por ejemplo, tú mismo también poner de tus recursos o cofundar y asignar recursos para trabajar en esto? Si la respuesta es no, pues volvemos a lo mismo, hay que cuestionarnos entonces por qué no. Y esto lo tenemos que hacer para ver entonces de qué manera, ya me dijiste cómo no, ahora cómo sí, ¿no? Y qué necesita cambiar antes en la idea para que estés dispuesto a esto. Y entonces es cuando yo puedo hacer mi lista de los faltantes, de lo que me acabo de dar cuenta que no había considerado, de cierta retroalimentación que me dieron los usuarios, de su solución deseada o del problema que ellos viven, lo más doloroso para ellos de ese problema, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntarnos esto y volvemos a lo mismo. Hay que despegarnos de mi solución, mi idea, y hay que seguir enriqueciendo el proyecto para llegar a la mejor versión de este. Ahora, como les había mencionado, en África, la mayoría, bueno, ya sabemos que tienen problemas con agua, ¿no? Es tierra muy desértica, es tierra que pues no llueve muy seguido en su clima. Entonces, bueno, yo podría decir, ok, mi problema es que la gente no tiene acceso a agua fácilmente, ¿no? Potable. Pero ahora vamos a ver las soluciones que podríamos dar, ¿no? Entonces, ¿perdón? Sí, y si me permites, Fátima, hacerle un pequeño comentario aquí. Quizás muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? De la falta de agua en ciertos países, específicamente en África. Sin embargo, pocas veces dimensionamos lo que es este problema.
De igual forma, platicando un poquito con Fátima, cuando estábamos preparando este material, le comentaba que durante unos años estuve yo a cargo de lo que es varios países de África, donde tuve la oportunidad de visitar varios de estos lugares, en donde, por ejemplo, en Uganda, a mí me llamaba mucho la atención que muchas de las familias tenían que caminar entre 1 a 2 horas para ir a conseguir agua, y después en los caminos, en lo que es la parte de la carretera, veía sobre todo a las mujeres y a los niños cargando los baldes llenos de agua. Entonces, ustedes pensarían que, bueno, esto es una ocasión cada determinado tiempo. No, era diario. Diario tenían que ir por 2 o 3 cubetas de agua, ¿sí? En donde usualmente pues, los hombres estaban trabajando, se mandaba a las mujeres y los niños a que consiguieran agua para lo que son sus hogares, y preguntándome, comentaban que estas familias de aproximadamente de 3 a 5 miembros, pues más o menos vivían con 4 cubetas de agua al día, para todo, incluso en ocasiones hasta para cocinar, para que se den una idea. Entonces es un problema muy, muy complejo que quizás aquí en México somos muy afortunados y no dimensionamos, pero sinceramente en muchos de estos países no hay agua. Y es uno de los grandes, grandes problemas que están enfrentando hoy en día. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Creo que también en esta parte de ver realmente si el problema, o sea, de todas sus fases del problema, tenemos que también entender, como dice Ramón, que tal vez no es un problema para nosotros, pero es aquí donde tenemos que volver a empatizar y entonces ponernos en el lugar de ellos y decir, oye, qué difícil que ellos no tengan acceso a agua potable así de fácil como nosotros, ¿no? Pero ahora que ya sé que ese es el problema al que ellos están enfrentando, pues yo puedo tener muchísimas soluciones, ¿no? Desde, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer un sistema hidráulico padrísimo, donde me va a llevar, pues, el agua de donde ellos la toman hasta sus casas, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, es algo que pasa aquí en la ciudad y que nosotros estamos súper acostumbrados de tener este tipo de sistemas, pero tal vez allá en África nos tenemos que, pues, nos tenemos que ubicar también en el tipo de recursos que ellos tienen, las posibilidades. Entonces, pues, tenemos que llegar a una solución que se pueda adaptar a lo que ellos necesitan, ¿no? Porque el otro sistema suena muy padre, pero ¿y cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo? Esto es algo urgente, ¿no? El que les llegue agua potable. Entonces, bueno, aquí fue un emprendedor de Sudáfrica donde se dio cuenta de este problema y llegó a una solución que, bueno, recibió inspiración de algo que él veía que hacían estas personas, donde agarraban una carreta y se llevaban, como dice Ramón, los baldes con agua potable a su casa, pero obviamente pues ahí entraba el agua que se evapora, el agua que se tira, que no es práctico estar cargando imagínense estar cargando baldes de agua, como dice Ramón, 6, 5, 10, o sea, muchísimos kilómetros para llevártelos a tu casa. Entonces, este emprendedor se dio cuenta de esa necesidad y, bueno, esta fue la propuesta que él les hizo y que le dio al tino. Obviamente, vio toda la parte de innovación, él analizó y, bueno, llegó a esta solución. Entonces, vamos con el video. Padrísimo este video, me encanta. Y bueno, es aquí donde pues nos podemos dar cuenta que realmente llegó a una solución viable para ellos y que fue algo muy útil, ¿no? El emprendedor. Y bueno, ahora, hablando también de
la solución que nosotros estamos poniendo a prueba, también tenemos que ver, pues obviamente tenemos que hacer ciertos prototipos, esquemas, maquetas, tenemos que ver la manera en la que podemos hacerlo, podemos plasmar ese concepto que nosotros tenemos y ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, es aquí donde entra crear un producto que sea viable de probar, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay una definición específica que es el producto mínimo viable, que este producto mínimo viable lo que hace es que es un producto que podemos poner a prueba, pero no requiere muchos recursos, o sea, o usa los recursos que tenemos disponibles en ese momento para poner a prueba nuestra idea y validar o mejorar o cambiar de dirección. Entonces, esto nos ayuda a reducir el riesgo mientras aumenta el retorno de inversión construyendo un producto fácil de construir y con lo necesario, ¿no? Unos ejemplos muy concretos que tenemos aquí es, por ejemplo, Google Glass, que no sé si los han visto anunciados, que son unos lentes inteligentes, padrísimos, pero que, bueno, hace muchos años no estaban teniendo mucho éxito por cuestiones de privacidad, ya que puedes grabar en todo momento con ellos, y se enfrentaron a varios asuntos legales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pudimos haber evaluado este producto antes de haber hecho una inversión de este Google Glass? Porque cada Google Glass te costaba alrededor de $1,500, que es una inversión que tal vez uno se pensaría para tener unos lentes inteligentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner a prueba nuestra hipótesis de personas que usarán unos lentes que continuamente están grabando e inteligentes, ¿no? Pues, ¿cómo la podemos probar? Agarramos unos lentes, o cualquier par de anteojos normales, les ponemos, por ejemplo, una cámara y les podemos poner hasta un LED rojo que nos esté indicando cuando esté grabando o no. Y los usamos por una semana y vemos incluso cómo se sintieron los usuarios, ¿no? Podemos hacer incluso hasta un focus group, pidiéndole a los usuarios que usen este experimento de los anteojos con el LED y la cámara, ver cómo se sintieron, si es algo que realmente comprarían o usarían más tiempo, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que tenemos también es Amazon, bueno, nos ha revolucionado con todos la paquetería y con la entrega en casa. Y un problema que se estaban enfrentando mucho es que se estaba robando la gente cuando los repartidores dejaban ciertos paquetes afuera de las casas, cuando no estaban las personas de la casa, pues se los robaban, ¿no? Incluso hay hasta bromas y todo en YouTube de gente que se robaba los paquetes y todo y que la gente de la casa les ponía bromas. Y entonces era un problema pues al que se estaban enfrentando, ¿no? Entonces, pues uno puede pensar, pues a ver, ¿qué se nos puede ocurrir para poder disminuir esto? Incluso lo llegaban a hacer la gente, o sea, se robaban los paquetes con cámaras ahí. Entonces, bueno, una conclusión o una hipótesis que llegó a Amazon fue, pues hay que hacer un modo en el que podamos repartir los paquetes dentro de la casa de las personas. Que ahora uno puede pensar que pues esto puede ser también, digo, aquí en México tal vez nos daría un poco de pendiente, que el repartidor tenga acceso a poder dejar el paquete dentro de nuestra casa, cómo va a ser, qué tipo de seguridad hay, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos entonces la hipótesis que estaban probando es las personas no tendrán problema con ese modo de reparto. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar este producto mínimo viable a esa hipótesis? Bueno, pues hay que hacer la prueba con 10 casas, pidiéndoles su llave o clave de seguridad en la casa, o sea, obviamente explicándoles el por qué el experimento que se está llevando a cabo y pues repartir los paquetes dentro de sus casas por un mes a diferentes horas del día y ver este experimento qué resultados nos arroja, ¿no? Si fue algo positivo, si fue algo bien aceptado, si tenemos que afinar ciertos detalles o si de plano va a ser algo que no se va a poder, no va a funcionar y hay que ver otra manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro el concepto de producto mínimo viable para nuestros experimentos y para poder probar nuestras hipótesis sin arriesgar nuestros recursos y al mismo tiempo enriqueciendo nuestro proyecto.
Bueno, ahora llegamos a la tercera pregunta, donde nos va a hacer favor Ramón de explicarnos en si ya identificamos a todos los interesados o si tenemos que considerar otras preguntas. Bien, como habíamos comentado, era muy importante que desde un principio identifiquemos quiénes son esos interesados, quiénes son los que tienen que tomar la decisión, quiénes pudiesen apoyarme hasta cierto punto a impulsar a mi idea, y quién me compraría lo que es la parte de mi proyecto, quién me daría presupuesto para llevar ese proyecto a un siguiente nivel, etcétera. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan hacer ese pequeño mapa de quiénes pudiesen ser los interesados, no solamente sus clientes finales, sino de igual forma todas aquellas personas que les puedan ayudar en todo este proceso de innovación. Con esto, lógicamente, va a ser interesante que ustedes mantengan conversaciones con ellos para poder ver específicamente lo que es la parte de su retroalimentación, van a tener la oportunidad de involucrarlos desde un principio en lo que es la parte del proyecto y de esta manera van a poder probar lo que es la posible hipótesis que ustedes tienen respecto a lo que estén ustedes diseñando o lo que ustedes estén trayendo a vida. Entonces, como ejemplo, pues hay diferentes ejemplos que tenemos aquí. En nuestro caso, cuando lanzamos lo que es un nuevo procesador con instrucciones específicas y nuevas para ciertos modelos de uso, por ejemplo, llámese el día de hoy, ya desde lo que es un par de generaciones antes, estamos incluyendo lo que es un set de instrucciones de inteligencia artificial para lo que era parte de nuestros procesadores, pues lógicamente tuvimos que involucrarnos y pedir asesoría y consejo, sobre todo por el modelo de uso que van a tener esas instrucciones a muchas instituciones. Llámense expertos en inteligencia artificial, llámense en esos grandes centros de datos, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, por ejemplo, cuando Microsoft va a lanzar lo que es un nuevo sistema operativo o lo que es una nueva aplicación, existe un programa en donde a algunos usuarios se pueden inscribir en este programa y pueden recibir antes de que salga de manera comercial parte de lo que es sus sistemas operativos o incluso parte de lo que son sus productos para hacer algunas pruebas y mandar esta retroalimentación. Lo mismo pasa con Adobe, en fin. Entonces, al final del día es importante que identifiquen a todos esos interesados para que puedan nutrir lo que es la parte de su proyecto y ya cuando ustedes estén listos para lanzarlo al mercado, se aseguren de que prácticamente cubrieron todo ese amplio panorama de personas que tienen que influenciar, de entender cuáles son sus clientes, qué necesidades tienen, etcétera. Entonces, esto es parte del proceso de investigación, lo cual nos lleva a una siguiente pregunta, que sería la pregunta número 4. Entonces, avanzando un poquito con lo que es la parte de la presentación, viene algo muy importante. Muchas veces soñamos con ciertas tecnologías y soñamos que vamos a poder lograr grandes cosas con lo que es la parte de las ideas que pudiésemos tener, más sin embargo, aquí ahora sí que tenemos que ponernos el sombrero negro y cuestionarnos, oye, ¿de verdad lo puedes construir? ¿De verdad se puede construir? ¿Sí? ¿Qué riesgos implica? ¿Qué inversión implica? ¿Qué tan complejo sería poderlo construir? Bien, gran pregunta aquí. ¿Ustedes saben qué es esto? Por ahí pueden decir en mil cantidad de posibles respuestas, desde lo que es la parte de contenedores, desde lo que es la parte de una fotografía satelital, ¿sí? Viendo desde el cielo lo que es una cierta área, en fin. Esto prácticamente es un procesador, ¿sí? Si yo quitara lo que es la parte del empaquetado, por ejemplo, ese procesador Core i9, yo se lo quito, lo que voy a ver es todo este cuadrito, en donde aquí voy a tener diferentes áreas que conforman lo que es la parte del procesador. Llámese lo que es la memoria caché, incluso lo podemos ver por aquí, aquellos grandes bloques que parecen contenedores, sería la memoria caché del procesador, tengo lo que es la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lógicamente, el hecho de fabricar lo que es un procesador es un proceso muy, muy complejo y extremadamente caro. Para que se den una idea, una fábrica de procesadores anda en promedio en los 15 billones de dólares, ¿sí? Con B de billones, no con M. Entonces es muchísimo, muchísimo dinero. Lógicamente, muy pocas compañías tienen la capacidad de producir lo que es la parte de sus procesadores, en donde no solamente implica lo que es el proceso de manufactura,
implica de igual forma todo el proceso de diseño, implica todo el proceso de validación, implica todo el proceso de integrarlo hacia lo que es ese ecosistema para asegurarnos de que sean compatibles con muchas de las aplicaciones que hay en el mercado. Entonces, aquí la gran pregunta, que sería la pregunta 4, ¿lo puedes construir? ¿Sí? En ocasiones pudiésemos tener muchas ideas grandiosas, ¿no? Desde tenis que puedan volar, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda de Volver al Futuro? ¿Sí? En donde todo el mundo pensábamos que íbamos a tener ya una patineta para poder volar, ¿sí? En donde pudiese haber muchas ideas, en donde tengo que ser un poco realista y saber si es que lo puedo o no lograr, ¿sí? Ahora, eso no quita que tienen que seguir sus sueños y tienen que pelear por sus sueños, ¿sí? Que nadie les diga que no se puede, más sin embargo, sí tenemos que hasta cierto punto ser un poco objetivos y saber qué tanto podemos lograr. Quise tomar la oportunidad porque sé que muchos de ustedes nunca habían visto esa fotografía y quizás no sepan qué es lo que era parte de este microprocesador o qué es algo que nosotros llamamos wafer, pero para explicarles de una manera muy sencilla lo que es el proceso de manufactura de lo que es un procesador, pues prácticamente, como saben, lo que es la parte de los circuitos integrados, microcontroladores, microprocesadores, vienen del silicio, vienen de lo que es la parte de la arena. Lógicamente es una arena especial en donde tiene una muy alta calidad de ciertos elementos, en donde esta arena prácticamente se convierte en ciertos cilindros. Estos cilindros se cortan como que si fuesen pizzas, imagínense. Estas pizzas se llaman obleas o se llaman wafers, por ahí van a escuchar lo que es la parte de ese término, mediante un proceso de litografía muy complejo y a través de ciertos procesos litográficos se implementan todas estas ciudades que pueden contener millones y millones de transistores para conformar así lo que es la parte del procesador. Entonces, Fátima, si me ayudas un poquito, podemos ver lo que es la parte del video, en donde aquí de manera muy breve les queremos mostrar cuál es el proceso de manufactura de lo que es un procesador. Ese es un video ya un poquito viejito, pero en lo personal me gusta mucho porque muestra de manera muy clara cuál es todo este proceso. Entonces, Fátima, si me ayudas con un clic a lo que es la parte del video. Como les expliqué, pues prácticamente se toma lo que es la parte de la arena con otros ciertos componentes, se funde lo que es esta arena para crear ciertas barras de silicio, ¿sí? En donde prácticamente estos cilindros se cortan. Ya una vez cortados, imagínense que sería como una pizza en donde yo tengo que agregar lo que es el ingrediente secreto para lo que es la parte de mi procesador. Eso que lo ven girando es un proceso de centrifugado, lo cual permite quitar todas las impurezas que pudiese tener ese wafer, esa oblea. Mediante un proceso de litografía, ¿sí? Se van implementando lo que son las diferentes capas para formar lo que es la parte de los transistores, ¿sí? En donde cada uno de esos cuadritos es un microprocesador. Y mediante más capas voy poniendo, voy armando todas esas ciudades. Cada microprocesador, lógicamente, es como una mini ciudad y es muy, muy, muy complejo. Como les comenté, puede tener millones de transistores y en donde, pues lógicamente, en muchas ocasiones dentro de lo que es la parte de las fábricas, ¿sí? La intervención humana no está permitida. Todo se hace a través de robots, debido a que cualquier impureza que pudiese haber en esa área puede afectar todo lo que es la parte de la producción. Ya que tengo ese cuadrito, lo meto en un empaquetado, ¿sí? Le pongo lo que es la parte de las conexiones y ya una vez que lo tengo, pues lógicamente ya tengo lo que es el procesador que usualmente nosotros como usuarios vemos. Sin embargo, si yo pudiese quitarle la tapita a ese procesador y ver de qué tamaño es, se sorprenderían porque en sí es muy, muy, muy pequeño. Pero bien, ese es un pequeño ejemplo que quisimos mostrarles de lo que es la parte del proceso de manufactura para contestar esa gran pregunta. ¿Lo puedo construir? Pues bien. Entonces, continuando un poquito, pues algo también muy importante que sería la siguiente pregunta, es entender cuáles son mis costos, ¿sí?
no solamente en lo que es la parte de la operación y de traer todo ese diseño a vida, pero también en lo que es la parte de la ejecución, ¿sí? Muchas veces podemos suponer que, pues lo voy a inventar y listo, lo mando a producir y se acabó. No, hay ciertos costos que tengo que yo considerar que va desde lo que es la parte del desarrollo, desde lo que es el costo de unidad, desde cuestiones operacionales, desde lo que es la parte de garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que es muy importante que yo haga todas estas preguntas. ¿Qué otros costos van a estar hasta cierto punto impactando lo que es la parte de mi producto? ¿Cómo de cierta manera voy a probar lo que esas suposiciones que estoy haciendo en términos de lo que es la parte de costos? Si me ayudas con otro clic a lo que es la parte de la diapositiva, también vamos a ver algo que es muy importante, en donde de igual forma tengo que evaluar cuál es el costo de lo que es la parte del concepto, ¿sí? Debido a que, pues, lógicamente yo lo tengo que posicionar, tengo que tener una estrategia de mercadotecnia, una estrategia de ventas, tengo que ver cuáles son los ingresos que voy a tener, tengo que ver a cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión que hice en lo que es la parte de ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas ocasiones, por eso les comentaba que es importante que trabajen en grupos multidisciplinarios, porque aquí alguien que tenga algunas nociones de administración o lo que es la parte de finanzas, negocios, los puede ayudar y los puede asesorar, ¿sí? En lo que es la parte de este proyecto. Entonces, al final del día, no se olviden de hacerse esa gran pregunta, porque muchas veces nos emocionamos tanto con lo que es la parte de nuestros proyectos que olvidamos esta parte económica, la cual es muy, muy importante. Bien, lógicamente aquí tengo que aplicar en todas estas preguntas y en todo lo que es la parte de este camino hacia llevar mi idea a una implementación y tener lo que es la parte de la innovación, esos skills, esas habilidades para ser un gran innovador. Desde lo que es la parte de observación. Si se acuerdan, el primer día hablábamos de la importancia de poder observar, la importancia de poder cuestionar, ¿sí? De no simple y sencillamente seguir lo que es el status quo, en donde prácticamente muchas veces tenemos temor a cuestionar ciertas situaciones, mas sin embargo es totalmente cuestionar. Desde el mismo problema, ¿verdaderamente tenemos un problema a solucionar? ¿Verdaderamente lo que yo voy a traer como producto se va a poder vender? ¿O lo voy a poder promocionar? ¿O lo voy a poder implementar? Etcétera, ¿sí? El hecho de asociar las situaciones en toda esta parte de la observación, en toda esta parte de las preguntas, cómo voy atando cabos, cómo voy armando lo que es esa solución, ¿sí? Cómo a través de atar esos cabos y conocer nueva gente y armar estos equipos de trabajo multidisciplinarios, voy a tener la oportunidad de interactuar con más gente, preguntarles, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece mi idea? Oye, estoy pensando en tal solución. Oye, de esta solución quiero hacer un piloto. Oye, de este piloto quiero hacer una prueba de concepto, lo cual me lleva a experimentar, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un camino muy simple. Sin embargo, aquí la parte importante es que todo esto que ven aquí tiene que formar parte de su DNA, tiene que estar de su ADN, tiene que estar en su día a día, tienen que visualizarlo así y créanmelo, lo pueden aplicar en su vida profesional y de igual forma en su vida personal, en donde lógicamente a través de la práctica es conforme yo voy de una manera ya muy natural, voy a ir implementando todos estos conceptos. Desde pensar en que mi idea la tengo que analizar en las 3 dimensiones de innovación, desde la parte técnica, desde la parte de negocios, desde la parte del usuario, sé que en base a esto voy a tener diferentes tools o herramientas que me van a ayudar a documentar y hasta cierto punto a analizar que no esté perdiendo nada de vista, ¿sí? Ya hablamos de lo que es la parte del Customer Value Proposition, de lo que es el valor al cliente, ya hablamos de lo que es la parte de Canvas. Hay algunas otras cosas en donde yo puedo crear lo que es un scorecard, en donde puedo ir midiendo cómo va lo que es la parte de mi proyecto, ¿sí? De igual forma, cómo puedo hacer esa investigación para analizar no solamente el tamaño del mercado al cual quiero llegar, cuál sería la experiencia de usuario que mis clientes van a tener con lo que es la parte de ese producto o de esa metodología o de ese proceso en el cual yo estoy innovando. ¿Cuál es la competencia que estoy teniendo? Sí, en ese momento dado. En lo que es la parte de finanzas, sí, de igual forma, ¿cuánto voy a ganar
al final del camino, si salgo lo que es ese producto de vida, cuánto es lo que estoy esperando ganar y en base a eso, cuándo voy a recuperar esa inversión inicial, qué tecnología voy a estar utilizando. Entonces, si se fijan, simple y sencillamente en estos 3 días, lo que hemos querido compartir con ustedes son algunas de las mejores prácticas que ustedes pueden utilizar cuando estén pensando llevar lo que es un proyecto a vida, cuando estén pensando en lo que es la parte de pasar una idea a lo que son las diferentes etapas hasta llegar hacia lo que es la parte de la innovación. Entonces, de igual forma, pues lógicamente, este es un círculo virtuoso, ¿sí? Voy a estar investigando, voy a estar evaluando y tengo que empezar a iterar, ¿sí? En donde yo tengo que estar retroalimentando lo que es ese proyecto, lo que es esa idea, en donde hasta cierto mundo, en parte de esa iteración, tengo que evaluar y puede llegar el momento en que yo pueda decir, ¿sabes qué? Momento, tengo que parar con lo que es la parte de mi proyecto, porque sinceramente mi proyecto no tiene futuro, ¿sí? O, ¿sabes qué? Simple y sencillamente lo que es la sociedad no está lista para lo que es este proyecto. O quizás mis consumidores no están listos para esta tecnología. Entonces, ya una vez que tengo todo esto y que estoy totalmente seguro que mi idea y mi proyecto va a ser totalmente exitoso, pues lógicamente ya puedo pasar a un siguiente nivel en donde tengo que buscar quizás escalar, implementarlo, venderlo o igual forma que puedan invertir en lo que es la parte de mi proyecto. Entonces, aprendan con lo que es la parte de este proceso, como les comenté, hay muchísimas compañías que están utilizando muchas de estas técnicas en donde al final del día lo que buscamos es cómo puedo implementar esa idea de una manera no solamente rápida, pero más certera y lógicamente buscando economizar en donde yo no pierda mucho dinero en probar lo que es un producto cuando lo voy a llevar al mercado. Pues muy bien. Entonces, algunas acciones que nosotros sugerimos que tengan que ustedes hasta cierto punto que cubrir, pues muchas veces cuando estoy creando lo que es la propuesta de valor para el cliente, lo que es el Customer Value Proposition, cuando estoy creando lo que es el Business Model Canvas, lo que es mi Canvas, o que estoy contestando esas 6 preguntas centrales, pues va a haber muchas preguntas más que van a surgir y va a haber mucha incertidumbre en algunas cuestiones. Aquí la sugerencia es escríbanlas. Hagan toda esa lista de preguntas o incertidumbres o dudas que pudiesen tener, porque una vez que empiecen a documentar todo lo que es la parte de su proyecto, pues lógicamente poco a poco las van a ir contestando y si no las pueden contestar ustedes, por eso tienen lo que es una red de personas que los van a poder apoyar, desde lo que es la parte de su equipo de trabajo, desde lo que es quizás algunos mentores, desde lo que es quizás familiares, amigos, sus padres, en fin, donde puedan pedir ese segundo punto de vista. Y lógicamente también de igual forma tengo que priorizar en todas esas incertidumbres para poder llevar mi idea a una prueba de concepto y entender cuál pudiese ser el impacto que va a tener lo que es la parte de mi proyecto. Volviendo al punto que habíamos mencionado, pues sí, es muy importante toda esta colaboración, pero no se olviden, hay que observar, hay que cuestionar, no hay que asumir las cosas, ¿sí? Hay que experimentar, hay que tratar de asociar lo que es la parte del concepto que estoy teniendo para hasta cierto punto asegurarme que mi idea va a ser exitosa. Por último, pues se acuerdan que también el primer día les comentaba que era muy importante de tener un cuaderno de malas ideas. Es muy importante que sigan documentando todas esas ideas. Al final del día, conforme lo que es el progreso que tengan ustedes en lo que es la parte de su proyecto, pueden surgir algunos cambios, pueden surgir más ideas, ¿sí? Que al final del día los pueden ayudar no solamente para ese producto o ese proyecto que están llevando a cabo, sino de igual forma les puede abrir la oportunidad para un nuevo producto, una nueva innovación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, esperamos que este material verdaderamente les pueda servir en lo que es la parte de su vida, no solamente en lo que son sus estudios, pero en su vida profesional, en donde, si se fijan, en previos días ya cubrimos todo lo que es la parte de idear, toda la parte de mejorar, ya habló a Fátima de lo que es la parte de investigar también de igual forma, y estamos tocando lo que es la parte de iterar, en donde conforme yo voy a través de lo que es este proceso, pues por obvias razones, lo que es ese número de ideas que mi mente divergente había estado trayendo, se van a ir filtrando, se van a ir minimizando, en donde aquí ya tengo que verlos desde un punto de vista convergente, con un pensamiento convergente, en donde de una manera muy fría tengo que decidir cuál va a ser la idea que voy a llevar a una implementación
y por ende, ya una vez llevándolo a una implementación, donde voy a poder hasta cierto punto promover lo que es ese proyecto para obtener financiamiento, obtener una posible venta, una posible implementación. Pues bien, en esta parte de iterar, pues ya hemos hablado mucho de esta parte, de que no se enamoren de en sí, de lo que es la parte de la solución, no se enamoren de lo que es la parte de la idea, enamórense del problema. Sí, muchas veces, incluso en nuestro caso como Intel, teniendo proyectos muy avanzados, habiendo invertido miles y miles y miles de dólares, muchas veces cuando hacemos todo lo que es la parte de este proceso, tenemos que tomar las decisiones de matar el proyecto, matarlo y quizás ir a través de lo que es este proceso hacia lo que es la parte de una nueva idea o hacia lo que es la parte de una nueva solución. Entonces, al final del día, acuérdense, ¿sí? Se tienen que enamorar de lo que es la parte del problema que quieren solucionar. Se tienen que enamorar de lo que es la parte del cliente al cual le van a brindar lo que es una solución, ¿sí? Sin embargo, no se enamoren en sí de su proyecto, no se enamoren en sí de lo que es la parte de su idea, ¿sí? Enamórense de lo que es la parte de la filosofía de solucionar lo que es ese problema. Enamórense a un nivel mucho más alto de hasta cierto punto poder brindar una nueva innovación al mundo. Esa parte es muy, muy importante y por eso aquí la importancia de tener hasta cierto punto prototipos en donde estos prototipos los pueden ayudar a tomar esta decisión. ¿Sí? Bien, moviéndonos con lo que es la parte de la presentación, pues lógicamente esta parte de iterar no es un proceso lineal. No significa que tengo que ir otra vez con todo el proceso así de una manera lineal, sino que a su vez, conforme yo voy investigando más lo que es la parte del problema, lo voy probando, voy tratándolo de mejorar, voy investigando alguna de las causas de ese problema que quiero solucionar o de esa idea, pues lógicamente pueden surgir diferentes fases, ¿sí? Aquí el gran objetivo es que lógicamente lo haga, practique, haga esta iteración, tenga lo que es esta colaboración con otra gente para que me den su punto de vista, pueda llevarlo a lo que es la parte de prototipado, lo pueda prototipar, lo pueda mostrar para poder obtener lo que llamamos nosotros lo que es el buy-in, que prácticamente es que ya la idea la pueda llevar a una venta, la pueda llevar a una implementación. Entonces, no se olviden de esto, porque al final del día, como les mencioné, es un círculo virtuoso, ¿sí? En donde entre más iteraciones tengo, pues lógicamente voy a mejorar más lo que es la parte de mi proyecto. Sin embargo, aquí también algo importante que mencionar es que yo tengo que tener muy claras cuáles son mis metas y cuáles son mis objetivos. Yo no puedo estar en este proceso por muchos años, ¿sí? Yo tengo que tener muy definido lo que es la parte de mi proceso de innovación, en donde hasta cierto punto, en esa planeación que hicimos en un principio, pues tengo que saber cuándo es el momento de tomar una decisión, si es que sigo con la parte del proyecto o paro y voy a través de otra idea. Bien, esta parte pues es el momento de la verdad, ¿no? Cuando ya hago toda esta iteración y hago toda esta investigación y hasta cierto punto hago pruebas de concepto, pues tengo que entender, ¿sí? Cuándo es que tengo que parar, ya sea dejar lo que es la parte de mi idea o simple y sencillamente pedir lo que es la parte de ayuda para hacer lo que es la implementación de lo que es ese proyecto, en donde, pues lógicamente, muchas veces nos duele dejar lo que es ese proyecto. Por aquí Daniel tiene lo que es una pregunta. Para lo que es la parte de desarrollo de aplicaciones o software, simple y sencillamente, como había mencionado, hay diferentes metodologías y hay diferentes formas de hacerlo. Una de las metodologías que es muy común en lo que es la parte de desarrollo de aplicaciones y software es la metodología de Agile, por darles un ejemplo, ¿sí? Al final del día, como mencioné, hay muchas metodologías y hay muchos procesos hoy en día en el mercado. Simple y sencillamente es que adopten una y que lo lleven de una manera disciplinada, ¿sí? Esto créanme que les va a servir y les va a poder ayudar. Ahora, esta parte de aplicaciones y software, muchas veces cuando hubo el boom de lo que es la parte de apps, sobre todo para lo que es la parte de celulares o dispositivos móviles, ¿cuántos miles y miles y miles de aplicaciones no vimos? Si ustedes se acordarán, hubo miles de aplicaciones, ¿sí? Aquí viene la segunda pregunta. ¿Ustedes cuántas aplicaciones que ustedes vieron o están viendo hoy en día en sus celulares o en sus tabletas,
creen que pasó por lo que es un proceso de innovación, donde analizaron no solamente lo que es la parte técnica, pero analizaron todo esto que hemos estado mencionando. Entendieron verdaderamente cuáles eran las necesidades del cliente, entendieron verdaderamente cuál es el problema que querían solucionar, o simple y sencillamente tuve una idea, pum, me pongo a escribir código y lo lanzo al mercado para tratarlo de vender. ¿Sí? ¿Notan la gran diferencia? Y el por qué es tan importante hasta cierto punto seguir lo que es la parte de un proceso, tomarse un par de horas, que no les quita mucho tiempo, es solamente un par de horas, en documentar muy bien, ok, ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es la propuesta de valor que estoy trayendo a mi cliente? Hoy es en este Canvas, tengo que analizar, bueno, este es mi producto, pero ¿cuál es mi competencia? ¿Sí? ¿Cuál es la solución que voy a brindar? ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuál es el canal de distribución? Hasta cierto punto, ¿cuáles son los gastos que voy a tener con lo que es este proyecto? Entonces, tómense un par de horas y créanmelo, les va a servir mucho en lo que es la parte de los proyectos que ustedes estén haciendo, porque esto les va a abrir mucho más la mente a entender si hay algún punto que quizás su solución no esté brindando lo que está esperando lo que es el cliente, o de igual forma, quizás van a poder analizar que su solución puede ser mucho más robusta para cubrir algunas otras necesidades que en un principio no había detectado. Bien, entonces, pues bien, chicos, lógicamente ya a través de lo que es la parte de este proceso, en donde tengo que tomar la decisión si continúo o paro o pido ayuda, así de sencillo, pues me lleva a llevar a un siguiente paso, en donde pues básicamente lo que vamos a buscar a continuación es tratar de lograr lo que es ese valle. Entonces, Fátima, si me ayudas con lo que es la siguiente lámina. Aquí en esta etapa, pues lógicamente yo voy a tener mucha documentación ya armada, voy a tener quizás una prueba de concepto, voy a tener la oportunidad de crear lo que es un reporte final, que muchas veces ese reporte final es para ustedes mismos. Es saber, oye, ¿sabes qué? Yo empecé desde una idea muy loca que traía por aquí, que traía aquí en la mente, pero ya hoy en día ya tengo algo tangible. Sí, ya tengo algo firme en donde, yo de una manera muy clara sé cuál es el problema que estoy solucionando, sé quiénes son mis clientes, sé quién es mi competencia, sé cómo lo voy a distribuir, sé cómo lo voy a vender, sé cuánto me va a costar, cuánto va a costar la operación, ¿sí? Analicé también que quizás la parte de garantía la tengo que también de igual forma cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante que al final del día tengan un reporte final para ustedes. Ahora, ¿en qué les va a ayudar esto? Pues lógicamente, ya teniendo todo este material, pues ustedes van a tener la oportunidad de tener hasta cierto punto los elementos para tener lo que es una campaña de mercadotecnia, promover lo que es la parte de su producto, o tan simple y sencillo, irse a parar enfrente de lo que es un cliente para venderle lo que es la parte de su proyecto. Entonces, aquí al final del día, pues ustedes, a través de todo lo que es la parte de este proceso, ustedes son los expertos de lo que es su proyecto, ¿sí? En donde ustedes tienen que analizar esta primera vez que van a seguir lo que es la parte de este proceso, qué tan complicado fue moverme quizás de un pensamiento convergente a un pensamiento divergente para traer nuevas ideas. ¿Qué tan sencillo fue, si yo soy una persona que tiene un pensamiento divergente, estructurar un poquito más mi mente para poder hacer toda esta investigación, toda esta parte de mejora, poder iterar y hasta cierto punto llegar a lo que es mi producto final? ¿Cómo es lo que es la parte de la propuesta de valor al cliente? Me ayudó a analizar verdaderamente quién es mi cliente, ¿sí? En ocasiones nosotros asumimos que tenemos un cliente A, un cliente B, un cliente C, pero al final del día, haciendo ese análisis puede ser que salga un nuevo cliente, ¿sí? En donde quizás yo no lo había analizado y a través de documentar toda esa parte, pues me queda de una manera clara. De igual forma, lo que es la parte de Canvas los puede ayudar a que a través de lo que son sus experimentos tengan una manera más clara de cómo van a llegar hacia lo que es ese usuario final y de igual forma, cómo voy a compartir esto para poderlo vender y poderlo promover hacia lo que es la parte de mis clientes. Entonces, junten toda esa información porque esa información les va a ayudar a presentar lo que es la parte de su pitch hasta cierto punto de llevarlo hacia lo que es la parte de sus clientes. Por aquí Diana tiene una pregunta. ¿Viable el uso de paneles solares como una solución socialmente responsable? Sí, por supuesto que sí. Todo lo que es la parte de energía solar es algo muy, muy interesante en donde no solamente está en lo que es la parte eléctrica. Por ejemplo,
he visto algunas muy buenas innovaciones con lo que es la parte, por ejemplo, de calentadores solares para lo que es el agua, ¿sí? En donde yo en lo personal lo tengo, les puedo decir que en lo que es un año, más o menos pude reducir lo que es el consumo del gas en más de un 80%, simple y sencillamente con lo que son los paneles solares para lo que es la parte del agua. En términos de energía, también de igual forma, pues a mí me ha ayudado muchísimo, en donde hoy en día solamente pago una cuota de 50 pesos de comisión federal, ¿sí? Siendo que si ustedes tuviesen la oportunidad de conocer su casa, pues tengo N mil cantidad de aparatos, me encantan los gadgets, tengo más de, ¿qué será? Unas 8 o 10 computadoras. El del excusado. ¿Dónde? El del excusado, el LED del excusado. Fátima me va a perdonar esto, lo que es el LED, la lucecita para los WCs, ¿sí? Pero en fin, entonces, pues esta parte es algo muy importante en donde creo que todavía aquí en México existe una gran oportunidad de traer todas esas energías renovables y socialmente responsables, en donde día con día lo que es la parte de los costos van bajando, y créanmelo, no es tan complicado, lógicamente, lo que es la parte de la implementación, lo que es la parte de la instalación. Una vez que se familiaricen con lo que es la parte del proceso, puede ser una muy buena oportunidad de negocios para ustedes, o de igual forma puede ser un excelente oficio. Entonces, pues sí, la invitación es de que analicen estas oportunidades de mercado. Hablando en términos de paneles solares, si ustedes analizan lo que es la ciudad, ¿sí? Analicen cuánta gente tiene instalados paneles solares. Sí, hoy en día pueden decir, ¿sabes qué? Esto es una tecnología muy cara. Sin embargo, cuando yo analizo cuánto estoy gastando al año en consumo eléctrico o de igual forma en el consumo del gas, pues voy a ver que al final del día puedo encontrar en la parte de negocios una justificación de cómo implementar lo que son esas tecnologías. Bien, continuando con lo que es la parte de la presentación, si me ayudas, Fátima, con un clic a lo que es la parte del material, pues al final del día es importante conducir todo este aprendizaje hacia lo que es una posible decisión. Sé que ha sido un camino largo, sé que hasta cierto punto muchas de esas ideas que yo traía quedaron atrás. Sí, en algún momento dado, quizás con sus compañeros de equipo o con sus compañeros en el trabajo o lo que estén haciendo, van a tratar de forzar ciertas decisiones, pero al final del día sí tengo que tomar una decisión, y esa decisión la tomo ¿en qué? En base a datos. En base a los datos que estuve documentando, tengo que analizar si verdaderamente vale la pena invertir en lo que es la parte de mi proyecto, si ya tengo lo que es la parte del prototipo, si verdaderamente lo tengo que llevar a una venta, lo tengo que llevar a una implementación, verdaderamente no solamente cuánto me va a costar, qué implicaciones va a tener, ¿sí? En donde créanmelo, una vez que hacen todo este análisis, van a tener mayor cantidad de información para poder tomar una decisión. Aquí me gustaría traerles otro ejemplo. Platicando con unos buenos amigos, es una pareja joven, ella quería poner lo que es la parte de una cafetería, pero de igual forma tenían el punto de que acaban de tener lo que es la parte de un bebé. Entonces, yo los invité a que siguieran lo que es la parte de este proceso para que documentaran totalmente lo que es la parte del proyecto con lo que es esta cafetería. Hicieron totalmente todo este análisis y creo que hicieron un muy buen trabajo en donde esta cafetería, pues para ellos iba a ser un buen negocio. El retorno de la inversión la habían calculado más o menos en año y medio, quizás unos 15 meses por ahí, ¿sí? Sin embargo, pues iba a ser un buen negocio para ellos. Pero aquí llega el momento de tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Sabiendo que hasta cierto punto iba a haber más personas afectadas. ¿Y cuáles eran esas personas afectadas? Pues lógicamente su familia. Como les mencioné, acaban de tener un bebé. Entonces, aquí, pues lógicamente, no es simple y sencillamente ver lo que es la parte del proyecto per se, pero tengo que analizar todas esas afectaciones que pudiese tener lo que es la parte de mi proyecto, incluyendo lo que es la parte de la familia. ¿Sí? Bien. Moviéndonos un poquito con lo que es la parte de la presentación, tienen que estar listos para presentar lo que es la parte de su proyecto. Yo creo que más de alguna ocasión han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, Shark Tank, ¿sí? Aquí en México. Yo he tenido la oportunidad de tener un par de proyectos que jóvenes me han pedido ayuda
para llevarlos a un siguiente nivel. Ya un par de proyectos han sido aceptados y han sido financiados por lo que es la parte de Shark Tank. Y viendo algunos de estos programas, si ustedes los analizan, hay gente que sinceramente no está lista para ir a presentar. No está lista en el sentido que muchas veces pues están tan enamorados de lo que es la parte de su producto, de lo que es la parte de su idea, que se olvidaron de la tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Pues entender exactamente quién es el cliente, entender todo lo que es la parte de finanzas, haber tenido la oportunidad de haber experimentado, haber hecho una prueba de concepto para tener datos que a su vez los pueda preparar para llevar esa presentación a un siguiente nivel. Tienen que ser capaces de explicar lo que es la parte de su proyecto en no más de 10 minutos, ¿sí? En donde en 10 minutos tengan que presentar lo que es la parte de sus proyectos, lo que es la parte de sus clientes, lo que es la parte de la competencia que están teniendo, lo que es la parte de la tecnología que están utilizando, lo que es la parte de que los usuarios, en base a lo que es la parte de la prueba de concepto que hicieron, están pensando, tienen que tener la capacidad de responder cualquier cuestión financiera, desde no solamente lo que es la parte de costo, lo que es la parte del precio de venta, desde cuánto se invirtió, cuándo esperan recuperar lo que es la parte de su inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde voy a sacar toda esa información? Pues lógicamente de todo lo que ya les mostramos, ¿sí? Por eso les comento, es importante que sigan un par de horas documentando lo que es la parte de su proyecto, porque les va a permitir tener toda la información y créanmelo, ya hacer lo que es la parte de un pitch, de un proyecto, va a ser pan comida, ¿sí? Ya simple y sencillamente va a ser algo que ustedes ya llevan y lo van a poder platicar. Y si ustedes se lo pueden platicar a su mamá, a su tío, a su abuelita, etcétera, y lo logran convencer, pues créanmelo que van a estar listos para ir a presentarle a quien quieran, ¿sí? Pero bien, poniéndoles un par de ejemplos y moviéndonos con la parte de la presentación, es muy importante que cuenten una historia, ¿sí? Quise mostrarles por aquí, por ejemplo, una computadora que en el pasado tuve la oportunidad de diseñar junto con lo que es la parte de mi equipo, que estaba orientada hacia lo que es la parte de educación. Entonces, imagínense que yo puedo llegar y puedo presentar la computadora y yo les puedo presumir toda la parte técnica que trae la computadora. Mira, fíjate que trae un procesador Celeron, trae 8 gigas de memoria RAM, trae un disco duro de estado sólido de 256 gigas, trae una cámara de alta resolución, bla, 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 bla. Esa sería una parte de mi pitch. Pero ¿qué pasa? Y aquí, ojo, también va a depender mucho de lo que es la parte del cliente o a quién le voy a dar esta presentación. ¿Qué pasa si yo llego y le presento este proyecto como un proyecto que va a permitir abrirles un futuro diferente a todas estas nuevas generaciones y específicamente a lo que son los niños? En donde a través de lo que es la parte de la tecnología podemos mejorar lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, en donde lógicamente esto los va a ayudar a complementar lo que son sus habilidades del siglo XXI que ellos van a necesitar para ser exitosos en esta vida. Desde lo que es la parte de pensamiento crítico, desde lo que es la parte de colaboración, desde lo que es la parte de la misma innovación, desde lo que es la parte de comunicación, en fin. Entonces, si se fijan, aquí el mensaje es muy diferente. Yo no te estoy vendiendo lo que es la parte de una máquina. Yo te estoy vendiendo lo que es la parte de una historia y te estoy vendiendo lo que es un objetivo mucho más grande per se que lo que es la parte de la tecnología. Entonces, cuando presenten lo que es la parte de sus proyectos, vuélvanlos personal, vuélvanlo una historia, vean qué impacto van a tener. Como la pregunta que nos hacía, si no me equivoco, Daniela, en este término de lo que es la parte de los paneles solares, pues lógicamente yo tengo que formar la historia en base a lo que es esa parte de producto, en base de lo que es la responsabilidad social, todo lo que es la parte de sostenibilidad, todo lo que es la parte del impacto que voy a tener al medio ambiente, ¿sí? Al final del día, pues sí, va a llegar el punto en donde tengo que hablar de la tecnología que voy a estar aplicando, que en este caso serían los paneles solares. Sin embargo, si yo construyo mi proyecto en base a lo que es la parte de una historia y hasta cierto punto puedo crear lo que es esa empatía con lo que es la parte del cliente o de lo que es la persona a la cual estoy queriendo vender lo que es la parte de mi proyecto, pues créanme que ese proyecto tiene un gran porcentaje de éxito, de ser aceptado, ¿sí? Entonces, pues es importante que en sus proyectos también busquen esa historia. No solamente es de presentar su proyecto por presentarlo,
busquen cuál es la historia que acompaña lo que es la parte de su proyecto. Bien, moviéndonos en lo que es la parte de la presentación, sí, pues algo muy, muy importante, sí, es que presenten hasta cierto punto con sus amigos, con sus familias, antes de que vayan hacia lo que es la parte del usuario final, que puede ser desde lo que es la parte de sus profesores, puede ser que vayan a vender lo que es el producto a alguna compañía, puede ser que traten de influenciar lo que es cierta nueva metodología muy innovadora a alguien más. Practiquen. Tienen que practicar, y ya cuando les digan, oye, ¿sabes qué? Tu presentación está perfecta, entendí exactamente de qué me estás hablando, adelante, ya pueden ir y lo pueden ir a hacer. Pero aquí la práctica es muy, muy importante. Bien, pues vamos haciendo un pequeño resumen y algunos de los siguientes pasos que les sugerimos en lo que es la parte de este proceso. Como les mencioné, hay muchas metodologías para lo que es la parte de la innovación y de igual forma hay diferentes pasos que ustedes pueden seguir. Entonces, si me ayudas con un clic a Fátima en lo que es la parte de la presentación, vimos lo que es la parte de todo este proceso, ¿sí? Entender cuál es la motivación que me lleva a innovar, cuáles son esas ideas que tengo que hasta cierto punto tratar de llevar a un siguiente nivel, cuál es ese proceso de mejora que tengo que tener, cómo es que voy a investigar para definir si mi idea es buena o mala, ¿sí? Y llevar esta iteración para saber si tengo que parar o tengo que seguir adelante. Entonces, por ejemplo, una vez que estén listos para llevar lo que es esa idea a un siguiente nivel, aquí la sugerencia es primero que no pase mucho tiempo, porque como les mencioné en un principio, nosotros aquí en México somos muy buenos para tener muy buenas ideas, pero y también de igual forma somos muy buenos en ser las mujeres y los hombres del mañana. Entonces, no dejen las cosas del mañana. Si tienen una buena idea, si traen un buen proyecto, si creen que ese proyecto puede ser interesante y hasta cierto punto viene a solucionar algún problema en específico, llévenlo a cabo, ¿sí? No se tarden en hacerlo. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en la parte de ideación, ¿sí? Le hacemos la sugerencia es que, ok, tienes 100 días para traer todas esas ideas que puedas tener y las puedas hasta cierto punto llevar a los siguientes procesos. Y aquí la parte importante es conoce nueva gente. Pregunta a tus profesores, amigos, familia, primos, tíos, hermanos, etcétera, ¿qué les parece lo que es esa idea? Y sean totalmente abiertos a escuchar, a observar, a cuestionar, ¿sí? No asuman que lo que ustedes tienen en la mente va a ser la mejor idea y de esa manera es lo que el proyecto que ustedes van a llevar va a ser lo más innovador. Tienen que preguntar, tienen que tener esta parte de colaboración, esta parte de networking. Lo que les sugerimos también es que armen equipos de trabajo. Créanme lo que el dicho de que dos mentes piensan mejor que una, pues lógicamente aplica totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener diferentes puntos de vista, voy a poder hacer mucho más fuerte lo que es esa parte del proyecto. Aquí hasta cierto punto también es importante que observen qué personas se van a ver beneficiadas con lo que es este proyecto y con lo que es la parte de su idea. Aquí les sugerimos que mínimo unas 20 personas, lógicamente va a depender de lo que es la parte del proyecto. Aquí pregunten, cuestionen, ¿sí? Hasta cierto punto ustedes pasen tiempo con ustedes mismos pensando si su idea vale la pena seguir todo lo que es este camino y llevarlo a lo que es la parte de la innovación. Y así sucesivamente. Entonces, todo este material, como comentó el maestro Francisco, va a quedar grabado, va a quedar totalmente a su disposición. Por aquí también de igual forma ya tienen lo que son nuestros datos, en donde hasta cierto punto todo este proceso les puede ayudar. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, se pasa con un profesional que tiene un recurso para tirar a la basura. Pero ¿cómo lo hago cuando tengo un recurso limitado? Bien, déjate pongo un ejemplo y tu pregunta es muy, muy, muy válida, ¿sí? Cuando yo estaba en la universidad, y esa es una historia que me gustaría compartir con ustedes, en la universidad pues prácticamente yo tenía un objetivo muy claro. Traté y intenté y creo que fui uno de los mejores promedios y fui uno de los mejores estudiantes en lo que es el área de ingeniería, pero esto pues lógicamente me costó sangre, sudor y lágrimas. En muchas cosas les puedo decir, y de manera muy abierta, que yo tenía dinero solamente para hacer una comida al día. Entonces, en muchas veces con otros amigos, de hecho, logré formar un buen equipo de compañeros y amigos, en donde éramos 4 amigos,
entre estos 4 amigos, más de una ocasión, teníamos que salirnos a comprar una hamburguesa y la dividíamos en 4. Esa hamburguesa y dividíamos las papas y si nos iba bien, pues lo que es el refresco, ¿sí? En base a eso, pues lógicamente, pues formamos una muy buena amistad y eso no nos limitó a llevar a ciertos proyectos a un siguiente nivel. Uno de los proyectos que me gustaría compartirles es que un día experimentando, para aquellos que en el futuro ustedes tengan la oportunidad de estudiar electrónica, hay unos chips que se llaman TTLs, que son unos circuitos lógicos muy pequeños. Jugando un poquito con estos, notamos que estos, al estar haciendo ciertos experimentos, interrumpían la señal de la televisión. Entonces, el jefe de laboratorio nos decían, hey, ¿qué están haciendo? La señal se está yendo, ¿sí? Y fue una total equivocación que nosotros cometimos en un mal cableado de lo que son nuestros circuitos. ¿Por qué les platico todo esto? Pues en base a esta equivocación, pues lógicamente empezamos a investigar qué es lo que estaba sucediendo y al final del día creamos lo que es la parte de un transmisor de muy bajo costo. Ahora, lógicamente, pues teníamos una solución sin tener lo que es la parte de un problema. Van a decir, oye, pues aquí, ¿qué pasó? Pues simple y sencillamente empezamos a hacer este análisis de lo que sucedía en lo que es la parte del ecosistema, en donde detectamos que algunas compañías tenían la necesidad de estar transmitiendo ciertos datos y para esto les menciono, ustedes están muy chicos, ya su servidor pues ya tiene varios años, esto fue hace cerca de 25 años que me sucedió, en donde las empresas tenían la necesidad de que cierta parte de su maquinaria pudieran transmitir lo que es la parte de una señal. Para no hacer la historia muy larga, al final del día, junto con estos 4 amigos, con recursos extremadamente limitados, pero sí con mucho ingenio, con muchas ganas, con muchos sueños, sí, y hasta cierto punto, en base a lo que es esta parte del networking que les comento, sí, pedimos ayuda a unas amigas que teníamos en el área de administración y negocios. Ellos nos ayudaron a crear lo que es un modelo de negocios para un producto que nos pidió, ¿saben quién? Kodak. Sé que Kodak ya en este momento no existe, llegó a ser muy grande aquí en Guadalajara, llegaron a tener una planta muy, muy, muy grande y al final del día lo que es este proyecto lo pudimos promocionar y lo pudimos vender a Kodak. Para esto, ¿saben cuántos años tenía? Tenía 19 años cuando hicimos lo que es esta parte del proyecto y como les comenté, no tenía el gran presupuesto, no tenía el gran apoyo que pudiésemos decir, pero como les comenté, lo que sí tenía es toda esta parte de ingenio, tenía muy buenos amigos que nos ayudaron a crear lo que es esta parte de la idea y como les comento, la parte de colaboración, la parte de networking es muy, muy importante. Había muchas cosas que para mí eran totalmente desconocidas. ¿Cómo voy a venderle lo que es un proyecto a una multinacional, como tú bien lo comentabas aquí en lo que es la parte de tu pregunta? ¿Sí? Pues lógicamente tuve que ir a pedir ayuda. Y créanme lo que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharlos, va a estar dispuesto a ofrecerles un consejo y va a tener la oportunidad de ofrecerles ayuda. Entonces, este es uno de muchos ejemplos que yo les puedo comentar y les puedo mostrar en donde, por favor, que no los limite el hecho de que ustedes se pongan esa cachucha de que digan, ¿sabes qué? Estoy limitado en cuestión de tiempo, en cuestión de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme lo que en la vida he tenido la oportunidad de ver muy grandes innovaciones, muy buenos proyectos que simple y sencillamente han salido de un garage. Perdón. Entonces, sigan sus sueños, sigan lo que es la parte de sus proyectos, que no les digan que no se puede. Créanme lo que si lo buscan van a poder conseguir lo que es la parte de los recursos para poder llevar lo que es la parte de sus ideas a un siguiente nivel. Entonces, si se fijan lo que es la parte de este proceso, pues ese proceso es muy simple, muy sencillo, y esto lo pueden aplicar en su vida diaria, como les he estado mencionando. ¿Sí? No necesitan tener los grandes equipos de trabajo, no necesitan tener ese gran presupuesto. Simple y sencillamente es que sigan su sueño, sigan lo que es la parte de su pasión, ¿sí? No se enamoren de lo que es la parte de su idea, de su producto, enamórense del problema que quieren solucionar y en base a eso, créanme, les va a ir muy bien. Entonces, pues esto es prácticamente lo que es un mapa de lo que tuvimos la oportunidad de presentarles en estos 3 días. Espero que esta información les haya ayudado. Y si Fátima me ayudas con lo que es la siguiente lámina, pues lógicamente ya aquí con esto
concluimos lo que es la parte de este taller. Quisimos dejar lo que es la parte de unos minutos para ver si tenían alguna otra pregunta, alguna otra duda que pudiesen ustedes traer o algún comentario acerca de lo que es ese pequeño taller. Pues muy bien. Si no tienen preguntas, pues ha sido totalmente un placer el haber hecho de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les vuelvo a estrenar lo que es la parte de la invitación. Nosotros aquí en México tenemos muy buen ingenio, tenemos muy buenas ideas. Créanmelo cuando se los digo. He tenido la oportunidad de tener equipos multidisciplinarios trabajando para mí desde en China, Egipto, India, Israel, Europa, Estados Unidos, en el caso de aquí de Latinoamérica, y créanmelo que no hay nada como todo ese ingenio que tenemos aquí en Latinoamérica y en específico aquí en México. Muchos de los grandes proyectos que hubo un poquito de eco. Muchos de los proyectos que hemos tenido aquí en Intel han surgido por parte de ingenieros mexicanos, en donde se sorprenderían muchas de las innovaciones que hemos logrado en todo este tiempo. Se sorprenderían por la cantidad de patentes que hay, que han salido aquí por ingenieros de México, en donde, como les comento, es simple y sencillamente que sigan sus sueños, sigan su pasión, que nadie les diga que no se puede, claro que sí se puede, y hay manera de llevarlo. Entonces, por aquí había visto una pregunta previa, creo que de Diana, en donde me comentaba si había una red social donde podían seguir aprendiendo de nosotros. Tratamos nosotros de compartir en muchas ocasiones a través de LinkedIn. Por ahí, si se meten y buscan personas de Intel, si no a través del maestro Francisco, les puedo hacer llegar algunos datos en donde compartimos mucho de estas historias o de los proyectos o incluso de las megatendencias que estamos viendo hoy en día y que van a suceder. Entonces, con todo gusto les compartimos esta parte en donde ustedes pueden seguir observando qué es lo que estamos haciendo y qué innovaciones estamos trayendo. El otro comentario que por ahí vi, sí, lógicamente, la mente es muy grande y créanmelo. Pueden ustedes hasta cierto punto seguir sus sueños y mientras que ustedes tengan esa pasión por cambiar lo que es el mundo y hasta cierto punto tengan esa pasión por seguir lo que es la parte de sus sueños, créanme lo que lo van a lograr. En más de alguna ocasión, mi misma familia me dijo, ¿sabes qué? Estás soñando muy alto, sabes que no se puede. No se imaginan la cantidad de veces que por profesores me dijeron que estaba loco, que era imposible lo que yo estaba pensando hacer o lo que yo quería hacer. Y al final del día, pues gracias a Dios lo pudimos lograr. Entonces, aquí simple y sencillamente no se limiten, créanme que pueden encontrar la manera de salir adelante y lógicamente de llevar lo que es la parte de sus proyectos a una innovación. Excelente, Ramón. Muchísimas gracias por tus comentarios y principalmente por estas experiencias que tú has tenido en tu carrera. Conociéndote desde hace muchos años, completamente coincido contigo que aquí los límites, como comentaron por ahí, no son ni económicos ni de estructura. Aquí los límites que nos ponemos a veces son mentales. Pero bueno, es cuestión de echarle ganas, de buscar puertas, de abrir puertas, de buscar cómo sí y de buscar siempre el cómo sí. Hay muchas formas donde podemos decir no se puede o hay muchas formas donde podemos echarlos para atrás. Pero bueno, lo que estamos haciendo nosotros diariamente es buscar el cómo sí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por el curso, por sus presentaciones, por sus consejos y hasta por sus experiencias de vida. Entonces, pues muchas gracias por apoyarnos hasta ahorita viernes en la tarde. Muchas gracias. La gente todavía está por aquí conectada. Y como le comentaba Fátima, pues bueno, les pedimos a la gente que compartan esos videos, que los sigan viendo. Tenemos bastantes vistas en el canal. Entonces, esto nos sirve para que los chavos, a la hora que ellos quieran, lo puedan seguir viendo. Pues muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Ramón. Por el apoyo hasta acá. Seguiremos en contacto, seguiremos reportándole todo lo que va pasando en este desafío y pues bueno, será un gusto tenerlos por ahí más adelante igual como coaches o como asesores o más actividades que podamos hacer desde la Secretaría. Pues bueno, por mi parte, muchas gracias. No sé si quieren dar algún último mensaje. Fátima, por favor. Sí, claro, pues yo la verdad es que me encantó participar en este reto Recrea con ustedes.
la verdad, se los digo honestamente, a mí me hubiera encantado que cuando yo estaba en prepa, en universidad, en secundaria, me hubieran dado este tipo de herramientas, porque a lo largo de mi carrera en mecatrónica muchas veces me han pedido innovar, pero la verdad es que ni siquiera me daban como las herramientas para hacerlo. Entonces, chavos, de verdad valoren muchísimo todos estos webinars que les está ofreciendo Secretaría de Educación. Vuélvanlos a ver, hagan notas. Yo sé que puede parecer pesado, pero tenemos que llevar el proyecto de esa manera para entonces hacer un súper proyecto de innovación. Ustedes tienen un muy buen apoyo ahí. Los premios que está ofreciendo Secretaría de Educación son buenísimos. Ahí está la motivación. Ahorita hablábamos de cómo podemos estar limitados en recursos y todo. Bueno, pues tal vez en el momento en el que estamos experimentando puede pasar, pero la motivación ahí está, el premio ahí está. Entonces, que eso no les haga desmotivarse o ponerse candados mentales innecesarios. Como dice Ramón, algo súper importante y que creo que es algo muy único de nosotros es el ingenio mexicano. Yo he estado en varias ocasiones, lo he tenido que utilizar en competencias internacionales, en los equipos multidisciplinarios, y créanme que siempre sobresalimos por nuestras ideas innovadoras, nuestro ingenio por hacer con menos más. Entonces, no se desanimen, échenle muchas ganas y cualquier cosa, aquí está mi correo, aquí estoy yo, y estamos a la orden. Y muchas gracias por la invitación. Pues de igual forma, solamente ya para concluir es pues desearles un excelente fin de semana. Sé que todavía tienen muchas más conferencias, muchos más talleres. Échenle muchas ganas a lo que es la parte de sus proyectos y, como les mencioné, siempre sigan sus sueños. Que nadie les diga que no se puede, que nadie los limite, porque al final del día todo está en ustedes. Excelente, Ramón. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Intel por el apoyo que nos da. Gracias a las empresas que nos están apoyando. Y pues bueno, ya para cerrar esta transmisión, quiero recordarles nada más que el lunes tenemos aquí 2 webinars para ustedes. Otra vez, el lunes, a pesar de que es día feriado, aquí vamos a estar con ustedes. A las 10 de la mañana tenemos una conferencia de Carlos Nuño, que nos va a estar hablando sobre cómo salir adelante en esta era digital y perder el miedo a emprender en esta era digital. Y la otra conferencia que vamos a tener a las 4 de la tarde es con Federico Centeno de Google Partner, que es Nivela. Y Federico va a estar llevando el formato de llenado del portafolio que ustedes tienen que entregar en este desafío. Entonces, mucha gente me lo ha pedido. Federico ya lo tiene en sus manos, lo está revisando y va a revisar punto por punto cómo llenar ese formato y qué recomendación les puede dar para que el formato lo llenen de la mejor forma posible. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. Seguimos al pendiente. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Que tengan buen fin de semana. Buenas tardes.